Bienvenidos a Esclavos de Pandora, el nuevo podcast. El día de hoy les traeremos el legado de Da Vinci. Nos sumergiremos en el fascinante mundo de Da Vinci, de este gran artista, científico, inventor de todos los tiempos. Para eso nos acompaña Isaac Nazar y José Maroto y su presentadora del día de hoy, Lorena Montenegro. Empecemos. Leonardo da Vinci fue un artista, inventor y científico italiano que vivió en el siglo XV y es considerado uno de los genios más grandes de la historia. Además de ser un artista excepcional, también hizo importantes contribuciones a la ciencia y la tecnología. Inventó máquinas voladoras, diseccionó cadáveres humanos para estudiar la anatomía y diseñó armas de guerra. Se cree que el retrato de Mona Lisa, una de sus obras más famosas, es un retrato de Lisa Gherardini, la esposa de un rico comerciante florentino. Leonardo tardó unos 4 años en pintar el cuadro, y lo consideró inacabado. Otra de sus obras icónicas es La Última Cena, un mural que representa la escena en la que Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. El mural se encuentra en el refectorio del convento de Santa María del Grazia en Milán. Se dice que Leonardo da Vinci era vegetariano y amaba a los animales, y que en ocasiones compraba pájaros enjaulados para liberarlos. También escribió un tratado sobre el cuidado de los animales. A pesar de su fama y éxito, Leonardo da Vinci nunca se casó ni tuvo hijos, y su vida personal sigue siendo un misterio en muchos aspectos. En 2017, una de sus obras de arte, Selvetur Mundi, fue vendida en una subasta por $450 millones, convirtiéndose en la obra de arte más cara jamás vendida. Con esta transacción, que supuso el mayor desembolso de la historia por un particular para hacerse con una obra de arte. Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Bueno, pues habéis visto un poco una introducción al mundo leonardesco, como siempre digo. Y nada, una de las cosas, una de las cuestiones que tenemos que mirar, porque claro, es que también tenemos que tener un poco claro todas las cosas que llegó a hacer Leonardo en vida. Y una de las cosas importantes es saber en qué mundos y sobre todo en qué materias llegó a estar, pues posiblemente entre los más aclamados de la historia de la humanidad. Y dice así, fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Y algunas cosas que se nos olvida seguramente. Mira, una de las cosas que a mí me gusta mucho de Leonardo, y siempre lo recalco mucho, es que cuando llegó a mis manos el primer libro de Leonardo, fue como una salvación para mí, ¿no? Yo siempre le llamo que es mi papá filosofal, ¿no? Y una de las cosas más impresionantes de Leonardo es que a día de hoy, después de más de 500 años de su muerte, Leonardo se siguen teniendo teorías, se siguen teniendo imágenes nuevas, como un nuevo dibujo que en 2019 se encontró, ¿no? O sea, después de tantos años y cosas que se habrán perdido por el camino, y sobre todo con tantas guerras, y sobre todo, esto es importante saberlo, Hitler quiso deshacerse de muchas cosas de Leonardo, aunque no logró hacerlo, porque no consiguió las obras, por ejemplo, la Mona Lisa, la Gioconda, la quiso tener él, y bueno, pues al final no pudo, porque seguramente si hubiese llegado a las manos de Hitler, ya no existiría la obra. Y para hacernos una idea de que Leonardo era como era, desde muy chiquitito, él tenía una fascinación por el vuelo, por los pájaros, por cómo funcionaban las alas de los pájaros. También era muy bonito, una de las cosas bonitas de escuchar, era que cuando Leonardo era pequeño, su perseverancia y sobre todo su curiosidad, esto es importante, la curiosidad que mantuvo Leonardo desde muy chiquitito hasta muy anciana edad, fue lo que le caracterizó y le llevó a ser lo que es, ¿no? Una de las cosas que siempre digo es que hay tres cosas importantes
que tienes que saber de Leonardo y que sobre todo si tú quieres practicar algo parecido a lo que él hacía, pues hay 3 cosas importantes, que son la perseverancia, la intriga por intentar saber más, por intentar aprender más y sobre todo el no dejarte caer, ¿no? Una de las cosas que Leonardo siempre, porque Leonardo, esto que hay que recalcarlo, en vida fue un fracasado. Y duele decirlo, pero es la realidad. Leonardo no terminó más de un 25% de sus obras. Entre ellas, bueno, ya hablaremos durante este podcast de muchas anécdotas que tiene, y no todo fue bueno. Leonardo en vida no fue visto como un gran genio, ¿no? Como podía pasar con Michelangelo, podía pasar con Rafael, podía pasar con Miguel Ángel, ¿no? Que sí que eran aclamados y era... Leonardo no tuvo esa suerte, pero con los años, bueno, pues con las cosas que hemos ido aprendiendo de él y que hemos ido reconstruyendo y sobre todo, bueno, pues averiguando, resulta que estábamos ante el mejor, posiblemente el hombre universal, pero que en vida no tuvo lo que merecía, ¿no? Y otra de las cosas importantes para entender a Leonardo, y una de las cosas que a mí me fascinan de él, era que la perseverancia que tenía a la hora de intentar hacer las cosas casi perfectas, como pasa en sus obras, si os fijáis, luego lo vamos a repasar un poco, en sus obras, sobre todo de la Gioconda o la Última Cena o la Virgen de las Rocas, el Cisne y la Dama, creo que son dibujos demasiado, o sea, que no tiene sentido cómo se podía dibujar así en ese siglo, ¿no? Y luego también es importante, también que quiero poneros en contexto de que el pigmento que utilizaba para dibujar, para hacer sus obras, para darle color, la pintura que él utilizaba y los pigmentos eran vegetarianos y aparte eran nuevos, o sea, eran a día de hoy, ahora se están utilizando porque se ha averiguado que se utiliza, por ejemplo, utilizaba cáscara de huevo y huevo para hacer el pigmento, o sea, cosas que eran increíbles. Y bueno, pues hablaremos también, si queréis, después, cuando estemos en la tertulia, vamos a hablar de los inventos que posiblemente la gente no sepa que ha hecho Leonardo. Hay muchos que se saben, pero hay otros muchos que no se saben. Y quiero, bueno, recalcarlo un poco aquí. Y nada, y diciendo esta introducción, ¿vale? Quiero dar paso a lo que va a venir ahora. Vamos a hablar un poco de Leonardo y luego, bueno, pues habrá otras secciones que luego irán viniendo. Así que nada, esta es una pequeña introducción al mundo de Leonardo, a lo que él era, y espero que bueno, que os guste, sobre todo que sea divertido, ¿no? Y sobre todo que aprendáis sobre el genio universal. Así que vayamos a lo siguiente. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por seguirnos en este podcast en el que estamos hablando de Leonardo. Bueno, muy interesante la introducción de José. Gracias por la presentación, Lore. Bueno, qué interesante, ¿no? Todo lo que se habló de Leonardo y qué pena que en vida no lo hayan reconocido. Sí, una de las cosas que hay que dejar claro es que Leonardo dejaba sin acabar sus obras, el 90% no las hacía, no las terminaba. ¿Pero por qué? Porque él tenía, en realidad, bueno, yo no lo quiero ver como un fallo, ¿no? Como siempre se le ha achacado, ¿no? Yo creo que se le ha atacado mucho por ese, sobre todo los mismos historiadores de Leonardo le atacaban en el que no terminaba las obras. El problema es que Leonardo iba tan rápido y su mente iba tan rápida que no había un cuerpo físico que pudiera realizar todo lo que él hubiese querido. Si él hubiese tenido ahora mismo lo que hay ahora, que se llama inteligencia artificial, Leonardo, una sola persona, hubiese cambiado el mundo. Porque, es más, seguramente iría más rápido con una inteligencia artificial. O sea, por eso os digo que Leonardo no iba 500 años muy por encima de su época. No. Es que le pones ahora y diríamos lo mismo. Está 500 años por delante de... Porque, claro, él tenía esa visión del mundo, del universo, más bien,
porque a él le gustaba mucho hablar del universo. Él tenía una visión universal que creo que aún no se ha visto. O sea, es decir, creo que se han perdido cosas de Leonardo, desgraciadamente, se habrán quemado, las habrán roto, las habrán, pues eso, cualquier cosa, porque ha habido muchas guerras de por medio en Italia. Y aparte, ahora se están encontrando restos de cosas, luego si queréis lo podemos hablar también. Y claro, la cuestión está en que para entender a Leonardo y sus obras hay que entender a Leonardo, ¿no? Y saber quién era Leonardo. Una de las cosas que yo sí he criticado a los historiadores antiguos, pasando por Vasari, y aunque, bueno, lo puedo entender porque eran otras épocas, pero Vasari llegó a conocer a Leonardo. Vasari es el primero que hizo una biografía sobre Leonardo y la hizo 26 años después de la muerte de Leonardo. Pero claro, la lees y hay muchas incongruencias, hay muchas cosas que no tienen sentido. Y sobre todo épocas que no concuerdan con la edad de Leonardo. Por eso tengo muchas dudas de muchas cosas que existen de Leonardo, muchísimas. O sea, muchas seguramente sean mentiras o no hayan pasado así. Y creo que la cronología de muchas cosas que existen de Leonardo, que gracias a Cristian Gálvez, uno de los mejores historiadores de Leonardo, se han encontrado muchas similitudes con otras cosas y ha conseguido que más o menos tengamos una cronología a día de hoy de Leonardo que sí es más factible, que sí es más creíble, ¿no? que lo que se decía al principio. Pero y lo que digo es que yo he criticado mucho que no se ha intentado hablar tanto, no se ha intentado hacer una corrección de su manera de ser, de su psicopatía, si lo puede decirlo así. No se hizo un balance de cómo era psicológicamente Leonardo, no se hizo realmente un examen exhaustivo, ¿no? de cómo Leonardo y por qué hacía esas cosas, qué se le podía pasar por la cabeza. Entonces, el que lleva muchos años, yo que llevo casi, pues fíjate, 20 años voy a hacer que llevo estudiando a Leonardo, aún no sabemos nada, muy poco de Leonardo, de quién era Leonardo, cómo era, cómo se enfadaba, incluso cómo insultaba o cómo podía dar una voz, o cómo. Entonces esto no se hizo. Y eso me da mucha lástima porque estamos hablando de que 500 años después va a ser muy difícil averiguar cómo fue Leonardo en realidad, cómo pensaba, ¿no? Y cómo hemos conseguido cosas. Una de las cosas que yo, por ejemplo, que yo me siento orgullosísimo de haber sido el pionero en decir que era Asperger, fui yo. Y luego resulta que, bueno, que hablando con otros escritores, al final me dieron la razón, ¿no? Y ahora está dicho por todos los periódicos de que era Asperger. Pero yo me di cuenta por la manera de hablar que tenía, por la manera de expresarse, porque tenía diferentes, cambiaba mucho, porque el Asperger tiene una cosa, casi el 100% de las personas Asperger tienen una cosa en común, y es que cambian mucho de parecer. Es decir, hoy te pueden decir que le gusta el morado y mañana te van a decir que es el verde que le gusta. Y eso es una de las cosas que tienen los Asperger. Y Leonardo lo hacía mucho, continuo. De hecho, él es vegetariano y su único libro de recetas es carnívoro. Qué curioso, pues, ¿no? Cosas que a lo mejor la gente no sabe, sí, pero claro, es así. Entonces ahí me di cuenta, porque una cosa es bipolar, porque también lo tendría, pero claro, viene implícito a que era Asperger. Y una de las cosas que bueno, pues que hay que tener en cuenta para que entiendas por qué no terminaba las obras, porque los Asperger no terminan las cosas. Los Asperger se mueven por sentimientos que le hacen en un momento dado cualquier cosa. Si un Asperger le gusta una cosa muchísimo, va a estar 2-3 semanas con eso, pero es que al mes le va a gustar otra cosa muchísimo y se va a olvidar de lo que le gustaba. Mira. Y eso lo hacen todos, 100%. Eso no hay ninguno que no lo haga. Entonces me di cuenta, digo, hostia, es que tiene muchísimas cosas de Asperger, muchísimas. Formas de expresión, formas tal. Y al final, mira, me dijeron, pues tienes toda la razón, Josito. Y al final, mira, ahí fue. Yo quiero preguntaros, antes de que empecemos la sección de preguntas, quiero haceros la primera pregunta yo a vosotras, porque yo creo que es una pregunta que además lo digo a todo el mundo que suele hablar de Leonardo, y una de las cosas que yo pregunto: ¿cuál fue la primera vez
que escuchaseis o que os podáis acordar, ¿vale? El nombre de Leonardo da Vinci. Con la pintura de la Mona Lisa. ¿Y cómo fue? Aunque intenta acordarte cómo fue, en qué momento, cómo estabas haciendo en el momento que te hablaban de Leonardo. Uy, hace tiempo, cuando era niña, ¿no? Que era una de las obras más famosas de la historia universal, cuando todavía llevábamos el curso de historia universal. Decía de la Gioconda, la Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci. Creo que es lo que más se me ha quedado. Sí. Ya, Lore. Bueno, para mí siempre he estudiado un poco los genios de la humanidad, ¿no? Uno de estos genios es Leonardo. Es impresionante la manera en que diseñó, creó hasta herramientas y cosas que en el futuro se han utilizado. Una de las cosas muy visionarias de que actualmente las personas han utilizado ese conocimiento de Leonardo y lo han adaptado con el transcurso de los años y esa tecnología. En la tecnología que actualmente se utiliza, por lo menos uno en estos momentos que uno ve pasar un helicóptero, ¿de dónde proviene esa idea? Entonces, eso es lo que más me impresionó cuando yo salí una sección de libros de genios de la humanidad y yo tendría unos 12 años por ahí y a mí me apasionaba leer. Y el primero obviamente era Albert Einstein y de ahí venía otros y otros y entre esos estaba Leonardo, ¿no? Y me topé con este genio. Y me impresionó mucho como él tenía esa imagen de algunas cosas que podría el hombre utilizar a beneficio de todos, de la humanidad. Y puso ese conocimiento a disposición de otros genios. Es decir, que otras personas han utilizado el conocimiento de Leonardo da Vinci para poder adaptar lo que tenemos hoy en día. Y muchas personas no se dan cuenta, ¿sí? Tanto en el ámbito de la medicina, por lo menos, o sea, la parte de la anatomía humana, eso es impresionante, como él pudo hacer esas investigaciones tan claras y precisas para que los demás se quedaran diciendo, wow, o sea, que tiene las venas, los músculos, todo el diseño de esa anatomía que se necesita para poder, en este entonces, poder hacer operaciones, en fin. Entonces, solamente ese ámbito es muy extenso y eso lo promovió Leonardo da Vinci. Entonces, él no es que solamente era el pintor que mucha gente conoce, ¿no? Gracias a la Mona Lisa, a la Mona Lisa que es muy famosa, sino es todas sus ramas, porque ni siquiera es una sola rama, no solamente es la pintura, sino son varias ramas que él ha ido enfocando para que las personas pudieran utilizar esas cosas. Claro. Yo creo que una cosa importante que hay que saber es que yo creo que Leonardo llegó a ser Leonardo gracias a que fue un hijo ilegítimo. Es decir, un bastardo. Fue traído por fuera del matrimonio, ¿no? Su madre Caterina, hay quienes dicen que fue una esclava, que seguramente fuese eso. Otros dicen que fue, bueno, pues la ama de llaves de la familia da Vinci. Bueno, pues hay muchas teorías, pero la realidad es que no fue de la madre, o sea, no fue de la esposa de Ser Piero, que es el padre de Leonardo. Y una de las cosas, sabéis que antiguamente no podían ir a los mismos colegios una persona que había sido engendrada fuera del matrimonio que los que sí habían sido de matrimonio. Leonardo, creo que esto le salvó. Fijaros lo que voy a decir. Que él no tuviera un acceso accesible, o sea, un acceso normal, como debería tener cualquier niño, a una escuela. Creo que esto fue lo que le dio a Leonardo, y esto aquí es donde me explico, la consecuencia de que él fuera tan perseverante y sobre todo
que él tenía indagaciones, quería indagar en todo lo que veía, en todo lo que sus ojos veían. ¿Pero esto por qué Genial. pasó? Porque Claro. él estuvo un tiempo con su tío, Oh. ¿vale? Y su tío era muy de campo, le encantaba la naturaleza. Entonces él le enseñó la naturaleza. Y a partir de ahí Leonardo es cuando se obsesiona con el vuelo. Porque el tío le hablaba de los movimientos De de los los pájaros. pájaros. Claro. Y una de las cosas que es muy bonito de Leonardo que hay que achacar, y esto no es que lo pueda decir una persona porque lo han dicho, hay documentos del abuelo, porque el abuelo escribía diarios. Esto es muy importante. El abuelo de Leonardo dejó escrito dónde nació Leonardo, gracias a él se sabe, si no tampoco sabríamos ni dónde había nacido, ni en qué año había nacido, pero gracias a los escritos del abuelo de Leonardo quedaron constancia de muchas cosas, de muchas informaciones que si no hubiese sido por él no se sabrían. Y sobre todo si era un hijo ilegítimo, o sea, si no era un hijo engendrado en un matrimonio. Claro. Creo que si Leonardo hubiese sido un hijo normal, de una pareja normal, no se llamaría Leonardo. A lo mejor hablamos de otra persona, porque si tiene que llegar, llegaría, pero no sería Leonardo. Y creo que eso fue, en mi punto de vista, lo que hizo que él fuera un gran artista, porque casi todas esas personas en esa época, sobre todo en la época del 1500 al 1700, casi todo el mundo estudiaba para notario. Pero Leonardo no quería ser notario, porque es lo que era el padre. El padre de Leonardo, Serpiero, era notario, pero él no quería ser notario. Entonces, creo que le salvó un poco el no haber tenido esa regla para prácticamente todo el mundo, ¿no? Que nace en una familia normal, ¿no? Entre comillas, y que pudieran ejercer pues en colegios normales, en cualquier cosa normal, ¿no? Y en cambio él no lo tuvo. Pero creo que esto es lo que le hizo Leonardo. Es lo que le hizo ser Leonardo. Eso es lo que creo. Claro, la creatividad, la curiosidad, ¿no? Ajá. Todas las preguntas que en ese tiempo se hacían las personas. Entonces él ha tenido mucho vuelo en la mente para poder hacer todo lo que es. Claro, daros cuenta que Leonardo tuvo la suerte de nacer en la época del Renacimiento, que es cuando nace por primera vez en la historia de la humanidad. Es un antes y un después del pensamiento libre, es decir, es cuando la gente empieza a dudar sin miedo a represalias. Porque Claro. para que me entendáis, es la primera república, es la primera vez que se hace una democracia en un país. Para que me entendáis. Eso es el Renacimiento. El Renacimiento, ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es la cultura del pensamiento libre. Es decir, Claro, cuando la gente empieza a imaginar sin miedo a represalias. ¿Qué hace esto? Que es cuando la gente ya tiene dudas y empieza a preguntarse cosas. Y la gente dice, oye, ¿y si Dios no existiera, no? Porque hasta entonces nadie se atrevía a decirlo. Hasta que llegó el Renacimiento. El Renacimiento fue el primero que dijo, oye, pero ¿y si la lluvia no es que Dios esté enfadado? O que haya un eclipse no es que sea esto, ¿no? Entonces la gente empezó a verlo de otra manera y tener sus propias conclusiones. Y para mí, por eso os digo, para mí el Renacimiento fue la salvación de la humanidad. Y mira que está mal, pero es que sin el Renacimiento ni siquiera estaríamos, seguramente, ¿eh? Seguramente ni estaríamos. Sí. El Renacimiento fue la salvación de las personas en cuestión de libertad de pensamiento. Y a raíz de la libertad de pensamiento se pueden utilizar y se pueden obligar a hacer otras cosas porque tu propia mente te lo va a pedir. Porque la mente le encanta imaginar a cualquier mente, para bueno y para malo, también hay que decirlo, pero le encanta. Y eso es lo que nos hace diferentes a cualquier otro animal, que es la capacidad de imaginación que tenemos. Esa capacidad de imaginación, también hay que decirlo, ha hecho que, por ejemplo, nosotros nos demarcamos del mono. ¿Por qué? Esto tiene una simple cuestión. El ser humano se deshace empieza a ser más inteligente que el mono por dos razones. Una, porque nos creemos los mitos que otras personas crearon, en este caso estamos hablando de la religión, que es cuando empieza la religión, y luego con estas, escuchadme, ficciones legales, podéis mirarlo, se llama así,
ficciones legales, como es la Biblia, que esto no lo digo yo, esto lo podéis mirar, está considerado una ficción legal. ¿Qué quiero decir con esto? Que es algo basado que ha hecho el ser humano, por lo cual es algo inventado por el ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Estas leyendas, estos mitos que nosotros todos nos hemos creído, hizo que nos juntáramos para hacer ciertas cosas. ¿Qué ha pasado cuando la masa se ha juntado? Ya sea para creer en Dios, ya sea para hacer campañas sobre algo, pero siempre unidos. Pero eso lo ha hecho al final un mensaje que puede ser o no ser verdad, pero que consiguió que nos uniéramos, ¿vale? En gran escala. Porque esto lo intentas hacer con un mono y no lo vas a conseguir en tu vida. Tú al mono le dices, tú le explicas bien al mono, oye, si tú peleas por mí, te voy a regalar 10.000 bananas, 10.000 plátanos. Y te va a decir el mono, sí, claro, por ti voy a luchar, sí. Mira, no solo no voy a luchar por ti, es que me voy a comer las 20.000 sin que me puedas decir nada. Y una de las cosas es que los monos no pueden hacerlo en gran escala porque se llevan mal entre ellos. En cambio, el ser humano sí es capaz de hacerlo, aunque discrepo, yo diré por qué discrepo. Pero bueno, venga, vamos a decir que sí, que somos capaces de hacerlo en gran escala. Vale, eso lo consiguió gracias a que cuando empiezan a hacerla, pues empieza a existir la religión, empieza a existir la forma de hablar a la masa de la religión y todo esto. Y ¿ves? Somos el único animal que hemos evolucionado con mitos. Esto lo dice Yuval Harari en Sapiens. Leerlo, porque es buenísimo. Y te lo explica muy bien. Este hombre, que es historiador, mira, es un historiador israelí, ¿vale? Homosexual y no cree en Dios. Cuidado. Ese tío no puede ir a su país. O sea, sí. Ese tío no puede ir a su país. Lo matan, claro. Lo revientan. Pero si tú le lees, es el tío más coherente. O sea, yo creo que es el sentido del Sapiens a lo que somos ahora más real que he leído en mi vida. Y mira que he leído, ¿eh? Pero es el tío que más coherencias tiene. Como por qué la naturaleza se porta así con la hembra, te lo explica. Te explica por qué, o sea, porque si os fijáis, la hembra siempre es la que termina teniendo todos los dolores. Y es cierto, es que tiene toda la razón. Bueno, pues te intenta explicar por qué la naturaleza hace eso, por qué tal, ¿no? Y al final como que todo los lleva a que al final hemos evolucionado por mentiras. Y es increíble, porque al final dices, es que es verdad. Es que no te puedo decir otra cosa, es que has dado con el clavo. O sea, has dado ahí en la diana de lo que es realmente. Y yo os aconsejo que le leáis. Se llama Yuval Harari, tiene 4 libros buenísimos y es increíble. O sea, es una pasada ese tío. Es buenísimo. Para mí el mejor historiador que he leído. Pues yo creo que en conclusión que bueno que Leonardo da Vinci haya nacido en el Renacimiento, porque de lo contrario no podríamos disfrutar de ahora las cosas que ha tenido, ¿no? Y que han aparcado muchas personas para hacer de esto, ¿no? Un inventos y cosas, ¿no? Qué bueno. Vale, ponemos vídeo. Como esto ¿Vídeo? Vámonos al vídeo. Sí, vamos. Bienvenidos a esta sección, nuestro insólito universo. Quisiera hablarles un poco sobre los misterios que encierra a este gran genio como es Leonardo da Vinci. Bueno, para comenzar, hablarles un poco sobre
porque son muchas de las cosas que él diseñó, que él pintó, que él creó, y que actualmente muchas de las personas tienen algunos enigmas, algunas cosas que no le entienden, ¿no? Acabamos de ver el video y vimos muchas de esas pinturas y que encierran secretos de este artista. Y bueno, quisiera hablarles un poco sobre algunas pinturas. En esta ocasión vamos a hablar primero de la más famosa, que es la Mona Lisa de Juan. Hay mucho que encierra en ese personaje, un enigma. ¿Sí? Se han preguntado quién era. Si era la esposa de Leonardo da Vinci, si era un hombre, hasta han dicho que pudo haber sido un hombre. Han venido muchas teorías acerca de esto. Y bueno, esa sería como la primera pintura que quisiera descifrar un poco. Y especialmente lo primero que vamos a tomar en cuenta es esa sonrisa de la Mona Lisa, mujer retratada, esa sonrisa sutil, misteriosa, que desconcerta, por siglos ha desconcertado las teorías de sus lingüistas, ¿no? Y a veces piensan que puede ser la personalidad intrigante que tenía Leonardo y que lo vio reflejado en esa pintura, ¿ya? Esta pintura tiene algunos mensajes ocultos, algunos secretos. Aunque dicen que es la esposa de un comerciante florentino, de Francesco de Giocondo, todavía eso se sigue haciendo un debate en la sociedad. Piensan que no pudo haber sido o sí pudo haber sido, y hay muchas teorías sobre esta mujer del retrato. Detrás de esa figura principal de la Mona Lisa, también vemos un paisaje, algo que también causa una especulación, ¿no? Algunos creen que este paisaje tiene algunos símbolos de pronto religiosos y alegóricos. Y también sugiere que, bueno, el lugar puede ser algo imaginario. Nunca se vislumbró que pudiera ser algo así, ¿no? Sino creado únicamente por la mente de Leonardo. Y a pesar de que se utilizó algunas técnicas de pintura, la creación como el difuminado que tiene le da como una atmósfera misteriosa, enigmática, etérea a la pintura, y añadiéndole siempre más intriga. Todos nos ponemos a pensar cada vez que se ve esta pintura. Y bueno, es desconcertante para todos los espectadores. La verdad, siempre surgen preguntas y nunca han cambiado a pesar de los tiempos. Sí, ha habido investigaciones. Vamos a ver si de pronto en este podcast podemos resolver algunos de estos misterios. Pienso que no solamente está la Mona Lisa, sino también está en la Última Cena, la manera como Leonardo da Vinci estructuró a Jesús, a Cristo, totalmente en el centro. ¿Y por qué razón? Colocó de 3 en 3 a los apóstoles. Y uno de los personajes es Judas Iscariote, está ubicado, y por qué razón está, cómo está ubicado, es otro de los misterios. También está de Juan, en que se recuesta, ¿sí? Muchas personas especulan o dicen que no era Juan, era María Magdalena, o que realmente no era miembro del apostolado, ¿no? Pero aún siguen habiendo investigaciones y misterios de esto. En otras pinturas aparecen, bueno, gente que ha dicho que ve
que él de pronto pudo haber visto seres de otro planeta, algunos extraterrestres, visitas de ovnis, hasta el momento no se ha llegado a la conclusión de por qué Leonardo colocó eso, ¿no? Pienso que de él, por ser tan visionario y futurista, tal vez pudo haber visto, ¿no? Y reflejarlo en sus pinturas. Ya, era un hombre visionario y futurista. Gracias a todas sus creaciones, es que en el momento en el que estamos, podemos ver que se ha reflejado en la tecnología y en lo que normalmente podemos utilizar. Y bueno, les doy un espacio para que me conversen un poco, José Maroto y Sara, para que me compartan un poco sobre eso, de qué piensan sobre estos misterios que nos encierran un poco las pinturas de Leonardo. Y me compartan qué piensan, qué les ha traído de eso, de qué les apasiona de pronto. Saber que, bueno, de pronto Leonardo pudo haber presenciado algunas cosas y de este magnífico mundo que tenemos. Imágenes reflejadas uno del otro. La mente ve solo lo que quiere ver. Y arriesgándome a algo más aventurado, note cómo Jesús y María parecen estar unidos por la cadera y alejado uno del otro, como creando una forma en el espacio muerto entre ellos. Leonardo nos da aquí el cáliz. Y Robert, nota qué pasa cuando estas dos figuras cambian de posición. No porque Da Vinci lo haya pintado, es cierto. No, pero la historia sí lo hace cierto. Ahora escuchen esto. Es del Evangelio según Felipe. ¿Felipe? Sí, lo rechazaron en el Concilio de Nicea, con otros evangelios que mostraban a Jesús humano y no divino. Y la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla. Pero ahí no dice nada de matrimonio. Bueno, en realidad, Robert. En realidad, en esos días, decir compañera significaba esposa. Y esto es del Evangelio de María Magdalena. ¿Escribió un evangelio? ¿Es posible? Robert, pelea de frente. Es posible. Y Pedro dijo, él la prefiere a nosotros. Y Levi respondió, Pedro, te veo combatir con una mujer como adversario. Si el Salvador la ha hecho digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Y luego, querida, Jesús le dijo a María Magdalena que su deber era continuar su iglesia. María Magdalena, no Pedro. La iglesia debía ser dirigida por una mujer. Pocos saben que María Magdalena era descendiente del rey Benjamín. Ahora, querida, ¿cómo se dice en francés el Santo Grial? Le Saint Graal. Del inglés medieval, Sangreal. De la leyenda arturiana original. Ahora, ¿quiere traducir esto como dos palabras? Saint Real significa sangre real. Cuando la leyenda habla del cáliz que tenía la sangre de Cristo, está hablando del vientre femenino que perpetuaba la sangre real de Jesucristo. Pero ¿cómo Cristo tendría descendencia si...? María Magdalena estaba embarazada cuando lo crucificaron. Por su seguridad y por la seguridad del hijo no nato de Cristo, huyó de Tierra Santa y vino a Francia. Y aquí se dice que dio a luz a una hija, Sara. ¿Hasta saben el nombre de la niña? ¿Una niña? Sí. Si eso es cierto, empeora las cosas. ¿Por qué? Los paganos trascendían de la unión de sus hombres y de sus mujeres. Buscaban a Dios mediante el ser. Los paganos adoraban a la mujer para llegar al cielo, pero la iglesia moderna ya tenía ese monopolio con la salvación a través de Jesús. Y el que tiene las llaves del cielo
gobierna el mundo. Las mujeres han sido una amenaza para la Iglesia. La Inquisición Católica publicó el libro más manchado de sangre en la historia de la humanidad. El Maleus Maleficarum. El martillo de las brujas. Instruía a la Iglesia sobre cómo localizar y matar a toda libre pensadora. En 3 siglos de cacería de brujas, capturan a 50.000 mujeres y las queman vivas en la hoguera. O al menos esas. Otros dicen que millones. Imagínate, Robert, que el trono de Cristo lo hubiera heredado una pequeña niña. Preguntaste qué valía tanto como para saber. Sé testigo del mayor encubrimiento en la historia de la humanidad. Este es el secreto que el priorato de Sion ha defendido durante 20 siglos. Son los guardianes de una línea de sangre real. Guardianes de la prueba de nuestro pasado. Son los protectores de los descendientes vivos de Jesucristo y María Magdalena. Perfecto. Bueno, esto, mira, es que ha venido que ni al pelo, porque cuando ella ha hablado de esa pintura, ¿no? De la pintura de la última cena, digo, pues pon el vídeo, que es muy brutal. Sí. Esto es una de las escenas del Código Da Vinci que yo cuando la vi por primera vez me impactó tanto que me leí un libro posteriormente al Código Da Vinci que se llamaba Los secretos del Código Da Vinci. Y a partir de aquí, la teoría de Leonardo, porque Leonardo, evidentemente, el que conoce la pintura de Leonardo sabe que de los apóstoles que hay una mujer, porque además se ven las facciones, si os fijáis bien, realmente, incluso si os fijáis bien, tiene pecho. O sea, entonces al final te das cuenta de que no hizo a Juan Bautista, como se decía, ¿no? Es que es el que está al lado, es Juan Bautista, que tenía, es verdad que se decía que parecía una mujer, que tenía los rasgos muy femeninados. Pero sabemos que Leonardo no iba por ahí. ¿Qué opináis de lo que dice este hombre, ¿no? En este vídeo? Que a mí me parece muy coherente todo lo que dice. Porque Jesús al final fue un hombre, ¿no? Fue una persona, fue un ser humano. Aunque luego fuera lo que fuese después. Pero era un ser humano. Entonces yo creo que los sentimientos los tendría igual que nosotros. ¿Y por qué? ¿Y qué malo tiene, no? También pensarlo. ¿Qué tiene de malo que se hubiese casado, que hubiese tenido hijos? Si la palabra que dejó, ¿no? Porque yo siempre he dicho que lo mejor de la Biblia es Jesús, yo siempre lo he dicho. Siempre he dicho que la palabra de Jesús deberíamos hacerla todos. Estoy muy de acuerdo, porque creo que te mejora como persona. Pero ¿hasta qué punto la Iglesia sabe que si esto sale a la luz de verdad, realmente que se demuestre, porque el problema que tenemos es que han pasado 2000 años y es complicado demostrarlo, pero si fuese verdad, la Iglesia se tiene que hundir. Todo, ¿no? Claro, porque nos han engañado. Exacto. O sea, bueno, hay que pero, tener en cuenta... Claro. Sí. No, bueno, lo primero que quisiera compartir de esto es, obvio que en el Código Da Vinci, que es de Dan Brown, un gran escritor también, él estudia todas estas teorías, ¿sí? Y pues sí, se pone como en marcha esto, basado en lo que, más o menos del estudio de Leonardo da Vinci en de esas pinturas. Y sí, obviamente puede causar un impacto, pero así como tú lo dices, José, si él como hombre tuvo que haber dado un ejemplo también a la sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese entonces la familia estaba como estructurada, ¿no? Madre, padre, hijos. Y pues no ver que el hombre de pronto no se casaba, no tenía hijos, entonces podría darse a pensar de que, ok, ¿qué pasa aquí, no? O sea, no está llevando como, y bueno, los fariseos y en ese entonces una persecución en cuanto a lo que él enseñaba, ¿sí? Entonces me imagino que él pudo haber también sido juzgado por eso. Y pues
sí puedo pensar en esa posibilidad de que de pronto Es que, él es que pudo tiene haberse mucho sentido, tiene casado muchísimo sentido. con María Magdalena, ¿no? Y ahora, y con la genialidad de Leonardo da Vinci, y haber pensado en esto, bueno, su mente lo analicé, yo me imagino como cuadrando todo, ¿no? Y diciendo, sí, pero ¿dónde está María Magdalena? La plasmó en esta pintura. La pintura, claro. Mira, una curiosidad de Leonardo es que a Leonardo, él prácticamente estuvo toda su vida trabajando para catedrales, ¿no? Estuvo trabajando para la iglesia. Pero él era crítico con la iglesia. O sea, lo bueno de Leonardo es que él estaba dentro, él sabía cómo se movía todo. Claro. Entonces, mejor que él no lo sabía nadie. Entonces yo creo que una de las cosas que a mí me encantan de Leonardo era su personalidad, porque ahí sí estás viendo personalidad de Leonardo. Si tú estás viendo que sus escritos tienen muchas críticas a cómo funciona o cómo ha ido funcionando con el paso de los siglos la iglesia, es que te estás dando cuenta que él desde dentro, porque él estando desde dentro, lo está viendo. Y, por ejemplo, muy crítico con el Papa, por ejemplo, con los papas era muy crítico. O sea, pero porque era una persona que creo que una cosa es que él, porque él tenía su creencia, o sea, no olvidemos esto. Siempre se ha achacado, ¿no? Y se ha dicho muchas veces que si Leonardo era gay o no lo era, que lo fuese o no lo fuese, que posiblemente sí, posiblemente sí. Yo estoy más con el chico que con el no, pero no tiene nada que ver para que él no tuviera una creencia, ¿vale? También tengo mis dudas, yo creo que era bisexual. Una de las cosas que yo siempre digo es, yo creo que Leonardo tuvo cosas con mujeres también, porque hay 3 libros. Sí, hay 3 libros donde aparecen, se habla de mujeres que conocieron a Leonardo y le conocieron muy a fondo, por lo cual estamos hablando de que algo pasó ahí, ¿no? Entonces yo creo, además, mira, lo que he hablado yo muchas veces, que esto siempre lo digo cuando hago conferencias, lo hablo mucho, es que la bisexualidad siempre la ha habido. Claro. Es más, Sí, antes la había más. Antes la había Exacto. más. Lo que pasa Y es que como que ahora la han callado, sí. Hemos ido para atrás. Porque en los años de... Es que nos estamos yendo a 1000 y pico años atrás. En los años por ejemplo, de Roma y de los César, que la mayoría fueron bisexuales, igual que nos podemos ir a la edad griega, donde era normal ser bisexual. Y esto ahora parece que la gente se pone la mano en la cabeza cuando lo ha habido toda la vida. Y que es más, digo, pues chico, más amor para todo el mundo. A ver, es que, claro. Claro, era aceptado. En las épocas pasadas, o sea, de decir, en la antigua Roma, en el antiguo Egipto, en todas esas civilizaciones que existieron, se veía como normalidad eso. Era parte de la sociedad. Claro, y empezaba de los emperadores, creo, de los faraones, de ellos. Ellos empezaban en eso. Entonces era algo normal. Sí, bueno, era normal. Pero entonces, de pronto, cuando ya vino, bueno, todo lo del cristianismo, los códigos de la iglesia, de todo lo demás, se empezaron a implantar, ¿cómo se dice? A la sociedad este tipo de como que reglas. Como que, sí, las interpretaciones más que todo de la Biblia, y pues contribuyó a que la gente empezara a pensar de que no, esto es malo, esto es tal, y empezara a juzgar de esta manera, y la sociedad fue cambiando al punto en el que se aceptó. Y ahorita, pues en estos tiempos se ha venido otra vez, como tratando de abrir ese camino, dándole corriente a que la sociedad otra vez acepta. Y otra vez como en aceptar ese tipo de cosas. Claro que como tú dices, José, o sea, de pronto nosotros no teníamos conocimientos y de pronto Leonardo tenía este tipo de afinidad, ¿no? Sexual. Y de pronto él quería con mujeres, pero lo que sí realmente pienso que cerró todo es como él mentalmente pudo plasmar
esas emociones naturales que tiene el hombre Es que Claro. en sus una de pinturas. una de las cosas de Leonardo que creo que lo hizo a un nivel superior al resto de los mortales es cómo era capaz de canalizar, a ver cómo se explico, en la naturaleza. O sea, es cómo era capaz de interpretar, por ejemplo, él interpretaba cómo se movía el agua, tío, es una locura, interpretar eso, o sea, dices, ¿lo que me estás contando? O sea, y él lo interpretaba, por eso, mira, él hacía el cabello como si fuesen remolinos de agua. Ah, O sí. sea, cosas que él tiene el Tratado de la Pintura, yo me enamoré de ese libro. O sea, es el mejor libro si quieres aprender a dibujar, es el mejor libro de la historia. Yo no he visto un libro que te lo explique de mejor manera y fácil, que lo entiendes. O sea, el claro oscuro, no lo inventó él, pero lo reventó él, lo hizo mejor que nadie. El claro oscuro, que es el cambio de visualizaciones donde te está dando la luz o donde te dan la sombra. Eso no hay nadie que lo haya hecho como Leonardo. Y mira que he visto a gente dibujar, pero si tú ves la Mona Lisa, es que es perfecta casi. O sea, podemos decir que es la obra Es perfecta. que no se puede hacer mejor. No Y se lo puede mismo pasa hacerme caso. y lo mismo pasa con las demás obras, porque en Sí, la sí. última cena él, o sea, como decía, Cristo está en totalmente el centro, sin imperfecciones de medida y sin imperfecciones de la ubicación de cada uno de los apóstoles, de la ubicación de cómo está hasta la mesa, o sea, todo tiene que cuadrar justamente Cuadrar, matemáticamente. claro. Eso no solamente es la manera en que se refleja una pintura X, ¿no? A veces uno va, no, es la manera métricamente exacta, precisa, los colores, las tonalidades, las emociones, lo que refleja todo en sí, él lo plasmó muy inteligentemente, muy hasta ahorita pues mucha gente lo estudia, es como que una afición, voy a estudiar esta pintura. Creo que el Leonardo o el dar Leonardo, el querer aprenderlo, debería ser una asignatura. Yo no he visto a nadie con más escritos que Leonardo. Nadie. Sí. O sea, solo la Biblia le supera. O sea, creo que y estamos hablando que a lo mejor se ha perdido el 60%. Es que cuando hablamos de Leonardo parece que estamos hablando de 1000 personas diferentes. Sí. Pero ¿de quién estás hablando? Sí, No, sí. estoy hablando del mismo. O sea, Claro. eso es lo que a mí me da a entender. Bueno, ya sabéis que yo estoy con mi nuevo libro, La guerra entre los tiempos, que hablo de la máquina del tiempo. Yo siempre he dicho que Leonardo, el que quiera creer que Leonardo no venía de este tiempo, yo me lo creería. O sea, no, es una es Una una forma de teoría. verlo, una Una teoría que tiene mucho sentido. O sea, decir, sí, o sea, en realidad sí. O sea, es una parte de él, ¿no? Que la verdad que te puedes creer perfectamente por todo lo que sabía. O sea, es una cosa de locos. Sí, de verdad, es la curiosidad que tenía, el espíritu, y de verdad puede que haya viajado en el tiempo también, no sabemos. Es un misterio realmente. Bueno, son teorías, al final no dejan de ser teorías, ¿no? Pero que Leonardo te lleva a eso, te lleva a tener muchas teorías y muchas pues que parezcan raras o no, pero que la realidad es la que es, ¿no? Y una de las cosas importantes para entender a Leonardo, que es lo que yo intento hacer humildemente, es intentar saber quién fue Leonardo, muy por encima de sus obras, de sus inventos, para entender Como ser humano, claro. qué le llevó a hacer eso, ¿no? Porque claro, es que te puedes a mirar y dices, es que hay cosas que no puedo dar crédito que lo hiciera una persona hace 500 años. Es que a día de hoy sería difícil de tener esas ideas. Pues tú imagínate, pero imaginaros a Leonardo con una herramienta como la inteligencia artificial. Imaginaros por un momento, por favor, lo que haría ese hombre con eso. No me lo puedo ni imaginar. O sea, mi imaginación no llega a lo que podría hacer. Porque, repito, creo que la inteligencia artificial es lo más parecido a lo que era el cerebro de Leonardo. De verdad lo digo, ¿eh? O sea, Sí. me encantaría haber estado 2 minutos en su cerebro y a ver qué se le pasa por la cabeza, porque no es lógico lo que hacía. O sea, y no solo que supiese de muchas cosas, porque yo intento hacerlo, pero no es el nivel que tenía a la hora de hacerlo todo.
O sea, yo no llego. Mira que intento saber de muchas cosas, pero yo sé que tengo mi capacidad. Yo no sé qué, pero es que él la llevaba a un nivel, esa capacidad la llevaba a un nivel increíble, ¿no? Como ha dicho antes Lore, cuando ha hablado de la anatomía, lo que hizo con la anatomía no es ni medio lógico. O sea, esto es otro. Fue la primera persona que dibujó cómo es un ser por dentro, con todo perfecto. Sí, o sea, es algo que dices, es que no es normal, ¿no? Mira, y ya que estamos hablando de estas teorías, ¿no? Y podemos hablar de alguna cosa que a lo mejor la gente no conoce, que seguramente no lo sepa. Mira, yo, por ejemplo, a Lore le voy a decir, estoy seguro que no vas a saber una anécdota, o sea, que tuvo Leonardo en Milán, que se tuvo que ir corriendo de Milán, porque lo mataban. Y me río porque fue de risa, o sea, de película de risa. Mira, os voy a poner en contexto. Se estaba casando la nieta, sí, creo que era la nieta, de uno de los Sforza, una de las familias más importantes de Italia. Y le dijeron, oye, Ludovico Sforza le dijo, oye, que quiero que me hagas el mejor convite de boda que se haya hecho jamás. Y Leonardo dijo, bien, dice, y quiero que me hagas una buena tarta. Y él dijo, no te voy a hacer una buena tarta, te voy a hacer la tarta más grande del mundo. Y dijo él, vale. Dice, vale, ¿y el convite dónde lo vas a hacer? Dice, lo vais a hacer dentro de la tarta. Y claro, se queda Sforza diciendo, ¿pero por qué? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo vas a hacer una tarta como si fuese el recinto donde vamos a hacer la boda? Que somos casi 1000 personas. Dice, lo voy a hacer. La logra hacer. Esto es real, ¿eh? Está considerada la tarta más grande de la historia, hasta eso no ha sido superado. ¿O esto es real? Sí. Wow. Logró hacerlo, pero le salió mal la jugada. Porque, ¿qué pasa con eso? Cuando hay tanto dulce, las alimañas, las ratas, perros, gatos, callejeros, se lo comieron todo. Al día siguiente no quedaban ni las migajas. Se comieron todo y no pudieron hacerlo. Entonces, y cogió Leonardo y dijo, yo me voy de aquí, que me van a reventar. Hasta luego, venga, que yo ya aquí no me ves. Y fue la última vez que estuvo en Roma. Esto es real, ¿eh? Wow. Y se tuvo que ir. Esas son cosas que la gente no conoce de Leonardo. Y hay inventos que la gente no conoce de Leonardo. Esto es importante saber. Que seguramente que la inventos, servilleta tradicional de toda la vida es de Leonardo. Y fue por casualidad que se manchó, vio una hoja que parecía una servilleta, lo que es una servilleta ahora, y le dijo, ¿y por qué no hacemos esta? Y lo hizo, y lo empezó a hacer con papel, con tal, y de ahí salió la servilleta. ¡Qué genio! Claro, Leonardo es que ha hecho muchas cosas. La primera bicicleta la hizo Leonardo. El primer buzo la hizo Leonardo. El primer, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Motor. Estamos hablando de un motor que luego sería lo que es la consecuencia del primer motor de avión, la hizo Leonardo. Sí. Espérate que sigo. El primer megáfono lo hace Leonardo para salvar la vida de Ludovico Sforza. Leonardo hace el primer 3D. Fliparos bien. Y ahora hay una teoría muy loca que tiene mucho sentido, porque sí tiene sentido, porque sí, si te pones a mirar la cronología, cuidado que puede ser verdad. La sábana santa es la primera fotografía de Leonardo da Vinci. Cuidado con esto. Leerlo, porque es muy posible que sea verdad. Interesante. No, claro. Interesante. La sábana santa se le dio bueno, dicen que es Jesús y tal. Pero la sábana santa es posible que Leonardo quisiese hacer una fotografía. Wow. Oh, interesante. Imagínate que la iglesia se muere. Lo que está demostrado es que esa sábana la tuvo Leonardo. Eso se ha demostrado ya. Eso se demostró en 2018, después de mucha investigación. Sí. O sea, esa sábana estuvo en el taller de Leonardo, y esto está probado porque han ido haciendo cábalas y al final
se ha demostrado según las investigaciones. sí, que Leonardo, o sea, que esa sábana estuvo en el taller de Leonardo, por lo cual es muy probable que lo hiciera él. Y además la época coincidía con la época en la que Leonardo pasaba mucho tiempo en aquel taller, o sea que puede ser perfectamente verdad. Es que hay tantas teorías de Leonardo y hay tantas anécdotas que contar, es que no podríamos hacerlo en un solo programa. O sea, pero sí es cierto. Si nos pusiéramos a hablar de todos los inventos. El primer tanque. Sí, tanto inventos de guerra como inventos cotidianos, porque la servilleta, como dijiste. Claro. Exactamente. Entonces, nos llevaríamos muchas horas hablando de cada pintura, de cada cosa que él nos dejó como legado. Sí. Bueno, a ver, hay que dar más datos, un poquito más datos, porque es importante que la gente no se olvide de cosas. Por ejemplo, Leonardo, la primera vez que sale de su casa para hacer trabajos o para aprender más dibujo es con Andrea de Verrocchio, que fue su primer... Es una de las personas que también admiro mucho. Deberíais leer sobre Andrea de Verrocchio, me parece también una persona que fue muy importante en la vida de Leonardo, y llegó a ser Leonardo porque este hombre siempre tuvo fe en él. Tuvo muchísima fe en Leonardo, Andrea del Verrocchio, y creo que fue su mentor, fue el que hizo que... Además, él le quería mucho, él en sus palabras, en sus escritos habla muy bien de Verrocchio, siempre como un padre, ¿sabes? El padre no se portó muy bien con Leonardo, pero tampoco tan mal como lo quieren describir. También, esto es importante que lo sepáis, no fue bueno, pero tampoco fue un ogro, ¿vale? O sea, es decir... se han dicho muchas barbaridades que no son verdad del padre de Leonardo, al igual que se han dicho muchas cosas de la madre. Aún no se sabe al 100% quién es la madre, hay que decirlo. O sea, Caterina, que es yo llevo mucho tiempo intentando saber quién es Caterina, pues un montón de años, hablando con gente de Italia, hablando con gente de Venecia, porque Leonardo estuvo en Venecia, y porque a él le llega una información de que había estado viviendo en Venecia su madre, ¿no? Y quiso saber quién era su madre. Él tiene una vaga insistencia que se llama el sueño recurrente de Leonardo da Vinci, que hay un libro de Sigmund Freud que te lo explica, y en ese sueño, que lo tuvo durante toda su vida, casi todos los días, él estaba en una cuna, él se ve como un bebé, porque en realidad es así, como un bebé estando en una cuna, y un milano, o sea, un pájaro, se le pone al lado de sus pies y como que le ve. Y Leonardo siempre dijo que cuando miraba los ojos de ese pájaro, veía su futuro. Y que cuando la madre se fue acercando, ese pájaro voló. Y por eso le gusta el vuelo. Cuidado con este tema. Esto es muy importante. Y estamos hablando que tenía meses. Perfecto. Cuidado, ¿eh? Y entonces dices, y puede ser que ese fuese el momento en el que por qué le gustaban los pájaros tanto. Y ahí puede ser la respuesta. Por ese sueño que tiene. Pero es un sueño que él tenía meses. ¿Cómo es posible que tuviera ese sueño? O sea, es que es algo increíble. O sea, es algo que te deja flipando. Y cuando ve a su madre, la ve, pero no la recuerda del todo. Entonces mi teoría sobre la Mona Lisa es que es Leonardo, te lo digo de verdad, vestido de mujer. Esta es la teoría que para mí tiene más validez, para mí. Que no digo que sea la verdad absoluta, estoy diciendo que para mí, por cómo era Leonardo, pensaba Leonardo, por cómo quería saber cómo era su madre, porque a él le decían mucho, su padre le decía, ¿te pareces mucho a tu madre? Tiene mucho sentido. Qué interesante. Hola, soy Isabel Carranza y continuando con este podcast dedicado a Leonardo da Vinci. Mi sección es de preguntas, curiosidades, hablando de la curiosidad que tenía Leonardo, ¿no? Y mi sección se llama Mis preguntas tienen que ser respondidas, para lo cual ya hemos estado hablando de todo lo que es la genialidad de Leonardo da Vinci. Y acá tengo 10 preguntas que creo que ya se han estado respondiendo toda la emisión del podcast. Bueno, la primera es, ¿cuáles fueron las principales contribuciones de Leonardo da Vinci al arte y la ciencia durante el Renacimiento? Vale, cuando hagas eso, me pones a mí ya,
porque ya estás haciendo las preguntas. Ah, ok. Cuando termines de presentarlo, antes de hacer la pregunta, ya me pones a mí, ¿vale? Ya, entonces, ¿qué hago? Otra vez presento, para que yo Sí, le preséntate. recorte ella. Ya. Hola, hola, ¿cómo está? Mi nombre es Isabel Carranza y bueno, bienvenidos a siguiendo con este podcast tan interesante de Leonardo da Vinci. Mi sección es de preguntas, de curiosidades y se llama Mis preguntas tienen que ser respondidas. Hablando de la curiosidad de Leonardo da Vinci, acá tengo un balotario de 10 preguntas que van a ser respondidas por los ponentes, especialmente por José, que es especialista en este tema de Leonardo da Vinci. Vamos con la primera pregunta. Hola Ahí José, a ver, vamos, te voy a ahí encuestar. vamos, con fuerza. Bueno, bueno, mi primera pregunta o curiosidad es, ¿cuáles fueron las principales contribuciones de Leonardo da Vinci al arte y la ciencia durante el Renacimiento? Creo que Leonardo fue muy importante, sobre todo te diría casi más en ciencia que en el arte en sí, porque bueno, que en el arte evidentemente tiene posiblemente los cuadros más caros del mundo. Hace poco se vendió el Salvador Mundi por más de 450 millones de dólares, o imaginaros qué pastizal. Eh, y creo que ya no por el dinero, sino por lo que conlleva el paso de los siglos y cómo se habla de sus obras, ¿no? Eso es evidente. Creo que ha contribuido sobre todo a lo que te he dicho, ¿no? Lo de tener esa capacidad de querer crear y crear y más crear, ¿no? Que eso a la persona que le gusta, pues también le da esta incertidumbre de, oye, ¿y qué pasaría si hago esto? ¿O qué pasaría con esto? ¿O qué pasaría? El hacerse preguntas, ¿no? Y creo que en esto sí que fue para mí posiblemente el hombre universal en ese aspecto. Es el hombre que más preguntas te genera en ti. O sea, yo después de más de 20 años leyendo sobre él, tengo más preguntas al principio, o sea, a ver cómo es posible, ¿no? Pero es verdad, es así, ¿no? Al final creo que su contribución ha sido para mí lo más positivo, no solo en el arte, que para mí lo ha sido muchísimo, pero sobre todo en la ciencia. La ciencia es una locura lo que ha conseguido. O sea, sobre todo en medicina. Creo Sí, que ha conseguido, gracias a él, se han conseguido labores que con el paso de los siglos han sido súper importantes. Te voy a poner el ejemplo que él fue la persona que averiguó por qué se coagula la sangre. Estamos hablando del colesterol. Fue la primera persona que supo que era el colesterol. justo Luego eso es lo otra que te persona le estaba puso el queriendo nombre. preguntar en la segunda pregunta. Dice, ¿cómo influyeron los intereses de Leonardo en la anatomía y la observación científica en su obra artística? Creo que hay una obra que él también ha dibujado, Sí, sí, que se claro. ve todo el cuerpo humano, Tiene, ¿no? bueno, ya sabes que yo tengo cientos de libros de Leonardo y hay un libro especializado solo en anatomía. Cómo dibujaba todo y cada vena, o sea, todo lo que puedes ver de un cuerpo humano, fue capaz de dibujarlo. O sea, y Ujú. claramente además, es una cosa de locos. Y, te pongo el ejemplo de que fue la primera persona, bueno, ya sabéis que en la época de Leonardo hubo unas guerras entre los Pazzi, entre los Medici, los Sforza, ¿no? Y sabes que eran las Ujú. familias más poderosas de Italia. Entonces, De Italia. bueno, pues hubo un momento que había guerras, ¿no? Y pilló a Leonardo de por medio. Por eso Leonardo tuvo que hacer máquinas de guerra, aunque era una persona pacifista, no le gustaban pero no le quedó otra que hacer máquinas de guerra para pues, poder subsistir al final, ¿no? Al final es esto. Y, Claro. y una de las cosas impactantes de Leonardo que recuerde es que cuando mm, Leonardo, a un amigo de los Sforza le estuvo a punto de morir porque se estaba desangrando, a él se le ocurrió darle su sangre. O sea, hizo una transfusión Ah, de sangre. transfusión. Oh. O sea, y Y le en salvó la esas vida, ¿eh? épocas, Porque podía haberse imagínate. ido mal, que no era compatible, ¿no? Pero bueno, en ese momento Claro, sí tuvo la suerte y funcionó. Y él se dio qué cuenta bueno. de que una persona que estaba perdiendo sangre podía ser sustituida por otra.
y Mira, cosas muy adelantadas a su tiempo. Pero ¿cómo se le ocurrió eso en ese momento? Eso solo se le ocurre a él. O sea, ¿a quién se le va a ocurrir en esa época que estás perdiendo sangre y te voy a dar la mía? A nadie. claro. O sea, eso no se le ocurre a nadie. O sea, es que no te sale. O sea, Ujú. no. Por eso digo que él sacaba de la nada muchísimas cosas. Él sacaba de sus propias conclusiones y sobre todo de su Conclusión, propio cerebro, ¿no? De su imaginación, porque al claro. final es imaginar. Imagínate, Los claro. inventos son imaginativos. O sea, es algo que tú has imaginado, ¿no? Ujú, Y que ha funcionado al sí, final. La ala ujú. delta, ¿no? Pues cuando empezó a hablar del vuelo, cuando hizo el ala delta, cuando hizo Justo, el primer, sí. Justo el en la primer, tercera pregunta, ¿cómo te me adelantas a la es como que me leyeras la mente? Dice, ¿qué papel desempeñó Leonardo en la historia del vuelo humano y cómo sus diseños influyeron en el desarrollo de la aviación moderna? mira, tú fíjate si fue importante que la NASA a día de hoy está utilizando en la materia y la forma de forjar los motores de avión están hechos de la manera de Leonardo. Pero no con esto, no solo eso. Es que, por ejemplo, están haciendo un montón de cyborgs, cyborgs, o sea, robots, de la manera como lo hizo Leonardo. O sea, A ver, ¿cuál fue la relación entre Leonardo da Vinci y sus contemporáneos como Miguel Ángel y Rafael? ¿Qué relación había entre ellos? bueno, con Miguel Ángel no se llevaba, con Rafael algo más, pero tampoco te creas. Pero Ujú, con Miguel Ángel se van a matar. De hecho, hay un libro que se llama El duelo de Florencia, que te explica cómo se llevan de mal. Date cuenta que entre genios también hay una rivalidad, ¿no? Y esa rivalidad, sobre todo porque es verdad que se le endiosaba mucho en esa época a Miguel Ángel, muy por encima de Leonardo. De hecho, bueno, lo que he dicho antes, Leonardo no era considerado un genio en su época, ¿vale? En cambio, Miguel Ángel siempre. O sea, entonces, claro, evidentemente la calidad de vida no era la misma, ¿no? De uno y de otro. Eh, Tenemos que tener en cuenta que Leonardo cuando se va haciendo mayor, sus últimos años lo pasa en Ambroise, en Francia, ¿vale? sí, Con Fernando I, que es el que, bueno, ujú. pues que le da cobijo y bueno, se queda a vivir allí hasta sus últimos días. Sí. Y, y bueno, pues los historiadores todos tienen algo en común y es que dicen que no se llevaba bien nada bien Oh, con Miguel Ángel. Y con Rafael, bueno, pues tuvo una buena. Sí, pero tampoco te creas. Leonardo era muy selectivo a la hora de manejar a sus amigos o la gente que quería cerca. Y si te fijas, oh, no tenía muchos genios al lado, la verdad. No, sí, la verdad es que no. ok. ¿Qué misterios y enigmas rodean la vida de Leonardo da Vinci y cómo han influido en su legado y fama? Que tiene tantas que podemos estar aquí hasta madrugada. Sí, Tiene muchos enigmas. Date cuenta que cualquier cosa que hiciese Leonardo siempre tenía un doble sentido. O sea, no tenía un significado. No existe que tuviera esto, significa esto. No, no. Sus obras, todas, sus escritos, todo lo que hablaba, sus obras. No olvidemos, esto es importante, que Leonardo siempre escribía de derecha a izquierda. Y esto lo hacía, se llama, se llama escritura especular. Solo se podía saber con un espejo al lado, lo que ponía. ¿Vale? Y esto lo hacía porque había mucho fisgón y él cuando escribía intentaba mirar que escribía y a él no le gustaba. Entonces dijo, para que nadie se entere de lo que yo pongo, lo pongo de derecha a izquierda. oh, era Y sí, interesante. tenía esas cualidades. Y bueno, pues es importante saber que Leonardo tiene un centenar de teorías, incluso de conspiraciones, si queréis un día hacemos un especial de Da Vinci conspiraciones, porque hay un montón también, y creo que es la persona que si lo empiezas a estudiar, no te cansarías nunca de estudiarlo. De hecho, creo que no me va a dar tiempo en una vida, ni en dos seguramente, Ujú. eh,
estudiar de verdad a Leonardo en su totalidad, es casi imposible. Bueno, y por último, ¿cuál es para ti el legado más duradero de Leonardo da Vinci y por qué sigue siendo relevante en el siglo XXI? Creo que es la robótica. Creo que lo que más impresionó es Leonardo hizo un león robótico. Esto es real, a imagen real, o sea, de grande, o sea, eh, creo que, a menos en lo que más me ha impactado a mí, es los engranajes que utilizaba para hacer mm, movimientos, para hacer cosas para que se movieran, para hacer alas, ¿no? Su forma de hacerlo, ¿no? Y creo que es el Cipres, ¿te acuerdas del Cipres que sale en Código Da Vinci? Que es lo de Claro, eh, es donde ponían, el guardaban rollo, secretos. sí, sí, Sí. se guardaban secretos y eso lo hizo él también. O sea, Qué interesante, de que ahí, verdad. bueno, si queréis un día indagamos por ese mundo, el mundo más secreto de Leonardo, por qué hacía ciertas cosas, y la verdad que tengo muchas también, muchas preguntas y muchas respuestas para eso. Y la verdad que creo que el legado más importante, aparte de la pintura, que evidentemente lo es, no podemos obviarlo, es así, pero creo que, en mi opinión, después de tantos años de Estudiarlo. estudiarlo, creo que es la robótica, ¿sabes? Claro, es algo No sé, impresionante, de es verdad. increíble, es algo Sí, increíble. algo increíble. Bueno, hablar de Leonardo es hablar de infinidad de cosas, infinidad de Que, arte, de cosas, de en ciencia. una hora, ni en dos, ni en tres nos da tiempo a... Esto abarca demasiado. Lo que va cercano a él, lo que incluye a él. Entonces, gracias por este podcast tan interesante. Y bueno, gracias, como dije anteriormente, Lorena, gracias, José, porque es muy interesante y hablar de Leonardo es un tema muy, muy amplio. Y gracias también por escucharnos, gracias por su presencia. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Y bueno, gracias por todo.